Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta nueva transmisión. Vamos a iniciarla orando. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio que nos da, Señor, de podernos reunir para escudriñar tu palabra, para poder desenterrar, Señor, en tu palabra esos tesoros de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, de tu poder, de tu santidad y de todo lo que tú eres, Señor. Te pedimos en esta noche que tu Espíritu Santo que permanece sobre cada uno de nosotros rompa todo yugo, todo razonamiento y todo argumento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo y haga obediencia a la palabra de Dios. Te pedimos, Señor, que tú deshagas toda obra del diablo en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor, que nos esté impidiendo vidas plenas, vidas abundantes, vidas en bienestar y prosperidad, Señor. Te pedimos también que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda verdad, que abra los ojos de nuestro entendimiento, que abra nuestros oídos, pero por sobre todo que prepare nuestro corazón para que la palabra de Dios como semilla sea plantada en buena tierra y de fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Y desde ya, Señor, te pedimos que tú añadas bendición a tu palabra, que tu palabra se haga rema en nuestros corazones, Señor, y que sea de bendición y de transformación para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos desde ya a ti, Señor, toda la gloria, la honra y la alabanza por la respuesta a nuestras oraciones. En el nombre de Jesús. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué privilegio el poder estar compartiendo con ustedes, que tomen su tiempo para poder recibir esta enseñanza. Realmente es un privilegio para mí el poder compartir con ustedes, entendiendo lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 133, que cuando habitamos los hermanos juntos en armonía, ahí envía Dios bendición y vida eterna. En esta noche vamos a iniciar o vamos a continuar con nuestra serie de la revelación de Jesucristo en el libro de Apocalipsis, y específicamente en cuanto a lo que dice el pasaje de Apocalipsis 1, capítulo 13, versículo 16, que lo vamos a leer en este momento. La palabra de Dios dice: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Como vemos, esta descripción del Señor Jesucristo es totalmente diferente a la descripción del Señor Jesucristo que se nos hace en los evangelios. Y esto es porque, como hemos visto desde el principio de esta serie, que ya casi va a llegar a un mes, en la revelación de Jesucristo tiene 4 etapas en la palabra. Él se va revelando como lo hace el Padre y como lo hace el Espíritu Santo, gradualmente en las Escrituras, y la imagen completa, perfecta de cada uno de ellos la encontramos en la suma de todas esas revelaciones graduales que se van dando desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Y nosotros dividimos esta revelación de Cristo en 4 partes. La primera, la referente a la revelación de Cristo en el Antiguo Testamento, la segunda en los Evangelios, la tercera en los libros del Nuevo Testamento, de Hechos a Judas, y la última en Apocalipsis. Es la suma de todas estas la que nos da la imagen de Cristo. Y quiere decir que Cristo hoy es la suma de todas esas revelaciones, incluida la de Apocalipsis, y en Apocalipsis se concreta esa revelación. De hecho, el libro de Apocalipsis, cuando es introducido en Juan 1.1, realmente se llama la revelación de Jesucristo.
que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Muy bien, entonces de ese pasaje de Apocalipsis 1:13 al 16 hasta el día de hoy hemos visto lo que implica que Jesús es el Hijo del Hombre, la ropa de la que estaba vestido, que una ropa que le llegaba hasta los pies, el cinto de oro, y hoy vamos a ver lo que implica su cabeza y sus cabellos blancos como blanca lana, como nieve. En primer lugar, debemos recordar que todos los símbolos que aparecen en el libro de Apocalipsis son símbolos que ya fueron enunciados en alguna parte de la palabra anteriormente, principalmente en el Antiguo Testamento. Y este símbolo o esta descripción de Jesús como cabeza como blanca lana la encontramos inicialmente en el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículos del 9 al 10. Pero antes recordemos que el color blanco representa la santidad. En la palabra de Dios el blanco representa santidad. Con ello nos está recordando uno de los atributos de Jesús, y es su santidad perfecta, su santidad divina, su santidad eterna, infinita, como la santidad del Padre. También en Daniel 7, 9, 10, como les había comentado, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Daniel dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. En primer lugar, debemos recordar que la palabra de Dios dice que Jesús es el juez justo. Por lo tanto, este anciano de días que se sienta en el trono se representa o es Jesús. Y Jesús es anciano de días, ¿en qué sentido? En que Él no tiene ni principio ni fin. El mismo libro de Apocalipsis nos dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es desde la eternidad hasta la eternidad. O sea, nos está hablando de la eternidad de Cristo, que es otro atributo de Jesús como parte de la deidad. Recordemos que la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tienen exactamente las mismas características, aunque desarrollan diferente función. Entonces, este anciano de días nos está hablando de la eternidad de Jesús, pero también el hecho de nombrarlo como anciano nos recuerda lo que dice el libro de Proverbios, que los ancianos son llenos de sabiduría, y esto nos habla de la sabiduría perfecta, justa de Jesús. Jesús, además de ser el juez, es de ser santo, de ser eterno, y es también la sabiduría de Dios. Entonces, esto de la cabeza como blanca lana también nos está apuntando a la sabiduría perfecta de Dios. Si vemos también acá, mucho se hace énfasis en dos cosas, en dos palabras. Uno, que Jesús está sentado en un trono, y ese trono es como llama de fuego, y está rodeado de fuego también, porque dice la palabra que las ruedas del mismo, o sea, las ruedas del trono, es fuego ardiente, y un río de fuego procede de delante de él. El hecho de que el trono tenga ruedas implica la omnipresencia de Dios, la omnipresencia de Jesús. Jesús, como el Padre es omnipresente, quiere decir está en todo lugar, y ni los cielos ni la tierra lo pueden contener. Él va a donde Él quiere a cumplir
con la obra que le ha sido encomendada por el Padre. Él no está quieto, también habla de una constante actividad, y recordemos que Jesús, según la palabra en Hebreos capítulo 1, versículo 3, es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces no está en actividad, no está en inactividad, todo lo contrario, está en actividad. De hecho, lo dice también Jesús en los evangelios: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea, quienes piensen que la eternidad es un lugar donde no va a haber actividad, donde no vamos a hacer absolutamente nada, están completamente equivocados. En la eternidad vamos a tener asignaciones, vamos a tener actividad, vamos a tener trabajo, y no necesariamente es que vamos a pasar todo el día tocando instrumentos y cantándole al Señor, porque la eternidad es el cumplimiento del plan eterno de Dios para la humanidad, que fue manifestado en Adán antes de la caída. Es decir, administrar la creación de Dios, guardarla y desarrollarla, y eso mismo vamos a seguir haciendo en la eternidad. Y este trono con ruedas nos indica la movilidad, la actividad permanente de Jesús para sustentar todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando nosotros lleguemos a la presencia de Él, una vez partamos de este mundo terrenal, vamos a ser participantes de su actividad, porque la Biblia dice que reinaremos con Él, y la palabra de Dios también dice que somos colaboradores de Él, y vamos a seguir siendo colaboradores de Él todo el tiempo. La otra palabra, como decía, hay dos palabras que hacen, en las cuales este pasaje de Daniel 7, del versículo 9 al 10, al cual hace referencia Apocalipsis 1, de que Jesús tenía su cabeza es como blanca lana, hace referencia a dos palabras. Una, la palabra trono, y otra, la palabra fuego. Y la palabra trono nos recuerda que Jesús está sentado a la diestra del Padre, y que además de ello, Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, y que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Le ha sido dada toda esa autoridad. Entonces nos habla del señorío de Cristo, nos habla de la autoridad de Cristo, algo que nosotros necesitamos establecer también en nuestro corazón, en nuestras vidas. Ayer hablábamos de la importancia del señorío de Cristo y de lo que significa el señorío de Cristo. El señorío de Cristo significa: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, venga tu reino, pero primero debe ser hecho en nuestro corazón. Primero el reino de Dios debe ser establecido en nuestro corazón, igual que su justicia. Y su justicia es hacer su voluntad. Entonces este trono nos está recordando la necesidad de nuestra obediencia. De hecho, en muchos pasajes de la Escritura, Dios dice: obediencia quiero, no sacrificios. Obediencia quiero, no religiosidad. Eso es importante porque no solo nos está hablando nos está recordando a cada uno de nosotros el señorío de Cristo, que necesitamos no solamente ser salvos, sino además hacerlo a Él el Señor de nuestra vida, el que manda en nuestra vida, que fue un tema central que tratamos el día de ayer. Ahora, el hecho de que ese trono sea fuego, el fuego siempre es símbolo de purificación, de limpieza y de juicio. Las tres cosas. En este tiempo es sinónimo de purificación para los hijos de Dios. Pero va a llegar el momento en el que ese fuego significa juicio. Y recordemos que Jesús, no solo como Rey de Reyes y Señor de Señores, también es el juez. Un rey no solo ordena, sino que juzga a aquellos que desobedecen sus ordenanzas. Entonces va a llegar el momento del juicio, y el libro de Apocalipsis hace énfasis en esa parte de Jesús como juez. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios dice que Dios es grande en misericordia y lento para la ira. Aquí nos está hablando no solo de dos características de Dios, que es
misericordioso, pero también es un juez justo que castiga, que juzga el pecado, sino que también nos habla de dos momentos, un momento para la misericordia y otro momento para el juicio. La misericordia del Señor ha durado desde la creación del mundo hasta el día de hoy, pero en el momento en el cual la iglesia parta con el Señor en el arrebatamiento y se inicie la tribulación y la gran tribulación, el momento predominante va a ser el momento de la ira de Dios, de la manifestación de la ira de Dios. Así como todos estos miles de años desde la creación del mundo hasta el día de hoy fueron la expresión de la misericordia de Dios y eventualmente de su ira, en el momento en el cual la iglesia parta y el mundo entre en el tiempo final de la tribulación y la gran tribulación, va a ser el tiempo predominante de la ira de Dios, aunque también va a existir misericordia. Pero va a ser el tiempo predominante, y esto lo tenemos que tener claro, el tiempo predominante de la manifestación de la ira de Dios. Un tiempo muy corto, porque van a ser 7 años, en tanto que el tiempo de la misericordia duró miles de años, y ahí se cumple la palabra de que Dios es grande en misericordia y lento para la ira, y se cumplen los dos momentos específicamente. Entonces, en este pasaje observamos cosas en el de Daniel, capítulo 7, versículos 9 al 10, al que hace referencia el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1 y versículo 14, cuando está escribiendo a Jesús, nos recuerda varias cosas para ir resumiendo esta parte de nuestro estudio. El primero es que Jesús, es rey. Y como rey tiene toda la autoridad, pero su trono está rodeado de fuego, y ese fuego significa juicio. O sea, Jesús no solo es el rey, sino también es el juez que juzgará la obediencia a sus mandatos. El juez y la palabra de Dios nos dice también algo al final de Daniel 7, versículo 10, dice: el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Es el momento del juicio. ¿Y qué libros son? Hay dos tipos, en alguna otra enseñanza anterior hablamos de dos tipos de juicio que el Señor va a hacer. Él se va a sentar, número 1, en el tribunal de Cristo, y número 2, en el trono blanco. En el tribunal de Cristo es para juzgar a sus hijos, es para juzgar a los que son salvos. Este no es un juicio de condenación, no es un juicio de los pecados. ¿Por qué razón? Primero, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Segundo, porque la palabra de Dios nos dice claramente que cuando el Señor perdona nuestros pecados, Él no solo los perdona, sino que nunca más se acordará de ellos. Por lo tanto, no va a ser un juicio por nuestros pecados, va a ser un juicio por nuestras obras. Y de eso nos lo enseña claramente el Primera de Corintios, en el capítulo número 3. Déjenme encontrarlo. Primera de Corintios 3, versículo del 10 al 15. La palabra de Dios dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare,
él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuera. Si vemos, en este pasaje menciona constantemente el fuego como lo que va a probar nuestras obras. Quiere decir juicio. Y ese juicio dice la palabra, que es sobre las obras que fueron hechas sobre el fundamento de Jesucristo. Porque dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, nuestro Salvador. Y sobre ese fundamento, sobre el fundamento de la salvación, si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será probada. ¿Qué son estas obras de oro, plata, piedras preciosas, heno, madera, hojarasca? Esto lo encontramos la respuesta en el mismo libro de Corintios, un poco más adelante, en 1 Corintios capítulo número 13, versículos del 1 al 3. Dice la palabra: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Es decir, las obras que sirven, las obras que van a ser, la prueba de nuestras obras va a ser si fueron hechas con amor o no, si fueron hechas por amor a Dios o no. Y esto nos lo reafirma en el versículo número 12 de 1 Corintios 13. La palabra de Dios dice, del 12 al 13, dice: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Por lo tanto, lo que va a permanecer es el amor. Esas son las obras de oro, plata y piedras preciosas que no se queman por el fuego. Todo lo que no haya sido hecho por amor es heno, madera y hojarasca. ¿Y por qué es esto? ¿O cómo llegamos a esta conclusión? Si vamos a Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 23, la palabra de Dios básicamente en el 21, la palabra de Dios, ¿qué nos enseña? La palabra nos dice, es Jesús mismo hablando: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre se encuentra resumida en 3 mandatos de 2 mandamientos. El primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu ser y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, y la Biblia dice que estos 2 mandamientos cumplen con toda la ley. El que hace estos mandamientos cumple toda la ley. Entonces, la voluntad de Dios es vivir en amor y por amor. Amor a Dios, amor al prójimo, amor a nosotros mismos. Y el amor a Dios, amor al prójimo, amor a nosotros mismos es hacer su voluntad. Y su voluntad es vivir en amor. Así que todas las obras que hagamos por amor son las obras que van a recibir recompensa y galardón en la eternidad. Y esto va a determinar también la clase de eternidad que vamos a vivir. Si vamos a vivir en la eternidad básica o vamos a vivir en una mejor eternidad. Y esto no solo depende de estas obras, sino también depende de algunas otras cosas. Por ejemplo, en Mateo capítulo 6, versículo del 21 en adelante, si no estoy mal, habla de que hagamos tesoros en el cielo, que no hagamos tesoros en la tierra donde el orín y los ladrones lo minan y lo hurtan, sino que hagamos tesoros en el cielo.
Esto es el resultado cuando nosotros estamos guardando nuestros tesoros en el cielo, ya sea económicos o lo que sea, sembrándolos aquí en la tierra. Cada vez que sembramos algo aquí en la tierra, amor, gozo, paz, dinero, atención, bendición, servicio, etcétera, vamos haciendo tesoros en el cielo. Esa es una. La otra nos habla la palabra de galardones. Galardones son cuando hacemos la obra del ministerio, es decir, evangelización, discipulado, ministración, etc. Una tercera cosa de la que nos habla la palabra de Dios es en Santiago, que cada vez que resistimos la tentación recibimos una corona. Esa corona no es una corona física, esa corona, porque si cada vez que resistimos la tentación nos van a dar una corona, tendríamos miles de coronas en la cabeza, no hay cabeza que las aguante. Esa corona realmente es la moneda del reino. Entonces, cada vez que nosotros estamos resistiendo la tentación, estamos acumulando una de esas coronas o moneda que se está agregando al tesoro que estamos haciendo en el cielo y que obviamente nos van a servir para vivir una eternidad mejor de la que viviríamos sin esas coronas y sin esos tesoros y sin esos galardones. Y aparte de eso, la palabra de Dios nos habla aquí en 1 Corintios capítulo 1, que lo acabamos de leer, del versículo 13 en adelante, del versículo 10, perdón, al 15, nos está hablando de las obras que van a ser recompensadas, las obras de amor. O sea, esto es el tribunal de Cristo, al cual vamos a pasar cada uno de nosotros para recibir esas recompensas. Y por el otro lado está el otro tribunal, que es el trono blanco. Ahí se van, en el tribunal de Cristo, lo que se va a abrir es el libro de memorias, del que nos habla la palabra de Dios. Y en el caso de los no creyentes, lo que se va a abrir es el libro de la vida. Y los nombres que no se encuentren en ese libro de la vida van a ir al infierno. Y en el infierno, así como en la casa del Padre hay muchas moradas, en el infierno también hay muchas moradas. El infierno es el nombre general, pero la palabra de Dios nos enseña que hay diferentes moradas en el infierno y cada uno va a recibir igual. Su morada va a estar determinada, ahí ya no por su recompensa, sino que su morada va a estar determinada por la abundancia del pecado en sus vidas, por la cantidad de pecados. ¿Por qué razón? Porque esos pecados, al no reconocer ellos al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, esos pecados sí van a ser recordados y van a recibir su recompensa en el infierno. Así que vemos vemos a Jesús en esas dos dimensiones. Un juicio para los que son salvos, que no serán condenados, porque todo aquel que cree en Él no será condenado, y otro juicio para los que no creyeron en Él, porque el que no crea sí será condenado. Así que no es un solo tribunal, son dos tribunales diferentes. Así que esta cabeza blanca como la lana nos está recordando, parte de lo que nos recuerda es a Jesús como el juez justo que va a juzgar nuestras obras de amor a nosotros los hijos de Dios y los pecados para aquellos que no creyeron en Él. Y el juicio del gran trono blanco está mencionado en Apocalipsis en el capítulo número 20 y versículo número 12. Y ojo, ahí ya no aparece el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo está manifestado en la palabra de Dios en las epístolas. ¿Por qué razón? Porque muy seguramente
cada uno de nosotros cuando muere aquí en la tierra, o en el caso de los que sean arrebatados cuando se presenten delante del Señor en el arrebatamiento, pasan por ese tribunal. ¿Para qué? Para entrar en la eternidad ya con su morada determinada. Mientras que el juicio del trono blanco sí se menciona hasta el final de la vida en la tierra, antes de los cielos nuevos y la tierra nueva, porque va a abarcar a todos los que no creyeron en el Señor Jesucristo. Ellos van a estar esperando el juicio hasta el último día de la existencia de la tierra como la conocemos ahora. Y esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 20, versículo número 12. Dice la palabra: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y déjeme en el versículo 11, para que podamos ubicar bien de que este juicio del trono blanco se refiere a los no creyentes, y probablemente incluya a los que creyeron después del arrebatamiento de la iglesia. No a la iglesia, porque la iglesia ya se presentó delante del Señor, ya resucitó, ya recibió un cuerpo glorificado, y por lo tanto ya entró en la eternidad, y para entrar en la eternidad debía pasar por el juicio del gran trono blanco. Aquí dice en el versículo 11 de Apocalipsis capítulo 20, dice: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Cuando habla de los muertos, quiere decir que no habían resucitado, y resucitan hasta ese momento. Por lo tanto, no se refiere a la iglesia antes del arrebatamiento, sino se refiere a los muertos que murieron sin conocer a Cristo, número uno, en toda la historia de la tierra, y a los que murieron aún en Cristo después del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, la cabeza como blanca lana que menciona Apocalipsis en el pasaje de Apocalipsis 1 del 13 al 16 significa, número uno, la sabiduría de Dios en Jesucristo, la santidad de Jesucristo, el reinado de Jesucristo y el juicio que Jesucristo hará como el juez justo. Eso no quiere decir que el Señor hoy no esté haciendo juicios, sí los está haciendo, pero no es el tiempo específico de los juicios. El tiempo específico de los juicios es después del arrebatamiento de la iglesia. Mientras la iglesia esté sobre la tierra, entonces será el tiempo de la misericordia. El arrebatamiento de la iglesia va a marcar el tiempo de la ira. Recordemos que la palabra de Dios dice que Dios es grande en misericordia y lento para la ira. No solo está hablando de dos características de Dios, sino que además está hablando de dos tiempos. El tiempo de la misericordia, el tiempo de la ira. Pero eso no significa que sean tiempos puros. El Señor hoy es el tiempo determinante, o el tiempo donde la misericordia está siendo magnificada, pero también en algunos casos se ejecuta
la manifestación de la ira de Dios, mientras que después del arrebatamiento de la iglesia lo predominante va a ser la manifestación de la ira, aunque Dios va a seguir manifestando misericordia hacia muchas personas. Vemos en el libro la manifestación de la ira de Dios, cómo se da en este tiempo. En primer lugar, en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 12 al 13, en cuanto a los hijos e hijas de Dios, dice la palabra: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Esto también, pasajes similares los encontramos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 8, Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 8 al 10, en Hebreos, capítulo 12, versículos del 3 al 11, y ahí va incluida la disciplina del Señor para con sus hijos. La manifestación de la ira de Dios no es una ira humana, no es un enojo donde se pierde control, sino es la manifestación del enojo justo del Señor contra el pecado, y en el caso de sus hijos implica la disciplina. Cuando nosotros permanecemos pecando, entonces el Señor va a hacer efectiva su disciplina. Y esa disciplina es fuego purificador, es fuego que nos va a limpiar de todo pecado, de toda inmundicia, y nos va a elevar a un nuevo nivel de santidad. Eso es realmente lo que la palabra de Dios habla cuando Juan el Bautista manifiesta que Jesús es el que nos bautizará en Espíritu Santo y fuego. Son dos diferentes bautismos. El bautismo del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros y hace morada en nosotros y vive en nosotros, y la llenura del Espíritu Santo. Y el bautismo de fuego es el bautismo de purificación. Todos los bautismos tienen que ver con obediencia. El bautismo de agua es obediencia, el bautismo del Espíritu Santo es un nuevo nivel de obediencia, un mayor nivel de obediencia. El bautismo de fuego nos lleva a una manifestación aún mayor de obediencia, y el bautismo de Cristo, que es persecución, martirio, etcétera, nos lleva a otro nivel de obediencia. O sea, todos los bautismos tienen que ver con obediencia. Y este bautismo de fuego es el bautismo, en algunos casos de prueba y de purificación, y en otros casos de disciplina de Dios para con nosotros, para llevarnos a otro nivel de santidad en el Señor. Luego, en cuanto a Israel, también hay una manifestación de la disciplina del Señor en este tiempo para llevarlos hacia el conocimiento de Cristo. En Malaquías capítulo 3, versículos del 1 al 3, hace referencia a esto. Dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia. ¿Por qué decimos que esto se refiere al pueblo de Israel? No se refiere a la iglesia, aunque también aplica a través de esas pruebas que nos van purificando. Pero básicamente esto está dirigido al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque dice: vendrá súbitamente el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis. Eso quiere decir que no lo habían encontrado y que lo estaban buscando, es decir, todavía no eran salvos.
número 1. Número 2, también dice la palabra, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Cuál es el tiempo de su venida? Es el tiempo cuando Jesús viene por segunda vez a la tierra en la batalla del Armagedón y se queda reinando en Israel en Jerusalén por 1000 años sobre toda la tierra. Y la tercera cuestión por la cual decimos que este pasaje está específicamente, aunque no exclusivamente, pero específicamente dedicado al pueblo de Israel, es porque la palabra de Dios dice que Él limpiará a los hijos de Leví, y esos son israelitas. Está hablando de los israelitas. Así que se trata de el juicio para con el pueblo de Israel. Y ese juicio va a durar el tiempo de la tribulación y el tiempo de la gran tribulación para que se arrepientan, se vuelvan al Señor, sean hechos hijos de Dios, porque como pueblo no se salvan. El único camino de la salvación es Jesucristo. No hay otro camino, no hay otro mediador, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. O sea, Israel, para ser salvo, ya tiene el privilegio de ser el pueblo escogido de Dios, pero si no aprovecha ese privilegio para reconocer el señorío de Cristo y ser parte de la familia de Dios, no será salvo. Eso lo deja muy claro el libro de Romanos en el capítulo 9, 10 y 11. Así que este juicio, o estos juicios, que son los juicios de la tribulación y de la gran tribulación, donde se va a juzgar a los impíos, pero también se va a juzgar al pueblo de Israel, es para que el pueblo de Israel se arrepienta y se vuelva al señorío de Cristo. Y finalmente está el juicio de todos los impíos, del que ya hablamos en Apocalipsis 21:8, en Apocalipsis 21, y ahora vamos a ver el versículo 8, dice, Apocalipsis 21:8, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto no se está refiriendo a los cristianos o creyentes que puedan pecar. Esto se está refiriendo a los que practican permanentemente esos pecados, los incrédulos. Habla de cobardes e incrédulos. Cobardes, ¿por qué? Porque el reino de los cielos solo los valientes lo arrebatan. El que no arrebata el reino es cobarde. Entonces, el cobarde e incrédulo, ¿sí? Podrá haber algún creyente que sea cobarde, pero no es incrédulo, que no haya sido valiente, que no se haya esforzado en arrebatar el reino de Dios. Este pasará, según lo que leímos en 1 Corintios 3, del 10 en adelante, este pasará a la eternidad, al reino, como por fuego. Pero aquí nos está hablando de los cobardes incrédulos, de los que no quisieron hacer absolutamente nada, ni para ver el reino, ni para entrar en el reino. Así que esto se refiere a los impíos. Son los tres niveles de la manifestación del juicio del Señor, del cual tenemos anticipos el día de hoy, en este tiempo de la misericordia, pero que se manifestarán plenamente en el tiempo de la ira, que será a partir de la tribulación. Y comenzará un poco antes, en el momento en el cual la iglesia sea arrebatada, porque la palabra de Dios dice que el misterio de la iniquidad ya está en operación, pero se manifestará muchísimo más fuertemente en el momento en el que lo detiene sea arrebatado. ¿Y qué es lo que lo detiene? Es el cuerpo de Cristo, que es la sal y la luz de la tierra. O sea, lo que frena la corrupción. Una vez la iglesia sea quitada, entonces la manifestación de la iniquidad se va a incrementar, y en ese momento comenzará la manifestación de los juicios de la ira de Dios. Muy bien.
Cuando hablamos de santidad como un tipo, un símbolo o como lo que simboliza la cabeza como blanca lana de Jesús en Apocalipsis, hablamos de santidad. Y esto también no solo es una descripción de Jesús, sino es una llamada a cada uno de nosotros para que busquemos la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La palabra de Dios nos dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 13 en adelante, que como hijos obedientes seamos santos, así como Él es santo. Y la palabra también nos enseña en los evangelios que Jesús nos dio ejemplo para que lo imitemos, para que sigamos sus pisadas. Y una de esas imitaciones, una de las imitaciones, o de lo que debemos imitar en Cristo, es la santidad. De hecho, eso es lo que dice Pablo también en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1, cuando dice, síganme a mí porque yo sigo a Cristo. Es decir, la santidad de Jesús nos debe hacer reflexionar en la necesidad de la santidad de cada uno de nosotros, de la búsqueda de esa santidad, porque Jesús viene por una iglesia gloriosa, pura, limpia, santa, sin mancha, sin arruga, sin pecado, en otras palabras. Una iglesia que esté combatiendo de frente, de cara, el pecado que nos asedia. Número 1. Luego, la cabeza como blanca lana también nos habla de que Jesús es el juez. Cuando vemos la interpretación de este símbolo en el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 9 al 10. Él está sentado en un trono que implica el señorío de Cristo, y eso nos debe llevar a buscar, que es equivalente con la búsqueda de la santidad, nos llama a buscar el señorío y la obediencia al señorío de Cristo, buscar el reino de Dios y su justicia, que es lo mismo que Jesús nos enseñó a orar: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Donde comienza a hacerse su voluntad y a venir su reino debe ser en cada uno de nosotros. No podemos orar que se haga externamente si yo no lo hago o lo manifiesto internamente. De hecho, le voy a contar una experiencia que me acaba de suceder. El Señor me llamó a la intercesión por unas personas específicamente. Y una de las cosas, yo comencé a interceder por ellas. Y el Señor me dijo, para un momento. Incluíte tú en el grupo. Señor, pero yo no tengo esos problemas. No importa, me dijo el Señor. Tú tienes otros que también requieren que mi reino venga a establecerse en tu corazón. Así que en la intercesión, como Nehemías se incluyó en la intercesión por los pecados de Israel, de la misma manera, aunque Jeremías o Nehemías no los haya cometido, de la misma manera me lo dijo exactamente a mí. Y esto me recordó que de veras el reino de Dios, antes de establecerse en otras personas o afuera de mí, debe ser establecido en mi corazón. Fue un recordatorio del Señor de que también debo proseguir a la meta de que el reino de Dios se establezca plenamente en mi corazón y que yo haga plenamente la voluntad de Dios. Así que, entonces, hemos hablado de la búsqueda de la santidad, en lo que a nosotros, las implicaciones para nosotros de esta descripción de Jesús. Llevamos la búsqueda de la santidad, llevamos la búsqueda de la obediencia al señorío de Cristo, a que el reino de Dios se establezca en nosotros. El que Jesús esté sentado en un trono de fuego que es símbolo de juicio, nos llama también al temor del Señor. ¿Por qué? Al temor de sus juicios, porque aunque nosotros seamos sus hijos y su misericordia esté para nosotros, su favor, su gracia, cuando el Padre ama a sus hijos y los disciplina, esa disciplina duele. Entonces, para evitar ese dolor,
Y esa disciplina necesitamos caminar en el temor del Señor. Es un recordatorio de que no podemos, aún siendo hijos, no podemos perder el temor del Señor. Y debemos buscar que en nuestro corazón el temor del Señor esté establecido. De hecho, solo para darle un ejemplo, pero en el Salmo 91, en el Salmo 103, que son salmos de promesas del Señor hacia nosotros, el requisito del cumplimiento de esas promesas es el temor de Dios, el tener temor de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo es aquel que tiene temor de Dios. Y todas las promesas del Salmo 103 también hacen énfasis en que son para los que le temen. Así que necesitamos la santidad, la obediencia y el temor del Señor. Es un paquete completo para poder crecer y para poder entrar a ese tribunal de Cristo y a nuestra eternidad con la garantía de que vamos a salir galardonados, recompensados de ese tribunal. No vamos a tener que temer ese tribunal porque nuestro corazón va a estar confiado de que hicimos nuestro mayor esfuerzo de cooperación con el Señor en nuestra santificación, que implica la obediencia a la palabra, que es motivada por el temor del Señor. O sea, nos está dando un paquete completo, un paquete de santidad, obediencia y de temor del Señor, para que caminemos en su buena voluntad, agradable y perfecta, como dice Romanos 12:2, que renovemos nuestro entendimiento. ¿Con qué? Con la obediencia, con el temor del Señor y con la santidad, para comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. En el mundo nadie es obediente, en el mundo nadie tiene temor del Señor, en el mundo nadie está buscando la santidad, por lo tanto el no pensar como piensa el mundo significa buscar esas cosas en nosotros. Amén. Finalmente hay otro significado también de lo que es la cabeza como blanca lana de Jesús en el pasaje de Apocalipsis 1:13 al 16, y es que en la cabeza blanca, y también lo dice en Daniel capítulo 7 versículos del 9 al 10, significa ancianidad, y la ancianidad en la palabra de Dios implica sabiduría. Así que esto nos está recordando también la enorme sabiduría de Dios. Primero que nada, la omnisciencia, es decir, que el Señor lo sabe todo y que no lo vamos a poder engañar de ninguna manera. O sea, no le vamos a poder hacer al Señor lo que los patojitos le hacen a Santa Claus, ¿verdad? No me porté bien, pero te prometo que me voy a portar bien de aquí en adelante y entonces tráeme mi regalo. Con el Señor no puede ser así, porque el Señor conoce nuestro corazón. Él no ve lo que ven los hombres, Él no ve la apariencia, Él ve nuestro corazón. Y esto nos recuerda entonces esa cabeza como blanca lana, que el Señor es omnisciente, absolutamente sabio. Él conoce nuestro corazón a la perfección, ni siquiera hemos dicho la palabra y Él la conoce. Como dice el Salmo 139, versículos del 1 al 12, no podemos escapar de su presencia, no podemos escapar del escrutinio de nuestros corazones delante de Él, así que no lo podemos engañar. Eso nos recuerda entonces o refuerza el hecho de la búsqueda de la santidad, de la obediencia y del temor del Señor, porque Él conoce nuestro corazón. De hecho, lo dice en 1 Samuel capítulo 15, si no estoy mal, cuando Samuel va a ungir a David y se presentan ante los otros hermanos y le dice Dios a Samuel: no mire su apariencia, no mire su presencia, porque yo no veo lo que ve el hombre, yo veo el corazón, yo conozco el corazón. Entonces nos está recordando que al Señor no lo podemos engañar, y que además de eso también nos está recordando
que el Señor es la sabiduría de Dios. Jesús es la sabiduría de Dios. Y esto también nos nos recuerda que Él lo conoce todo, absolutamente todo, que en Él no hay engaño tampoco, porque en la sabiduría no hay ningún engaño, y que Él de ninguna manera va a dejar de cumplir su palabra tal como está establecida. Por lo tanto, a cada quien le va a dar a cada quien le va a dar la recompensa que se merece. No va a haber ningún tipo de injusticia en esas recompensas. Y finalmente, el hecho de que él tenga una cabeza como blanca lana, que representa también sabiduría, nos recuerda que tenemos a nuestra disposición por el Espíritu Santo toda la sabiduría de Dios para enfrentar todas las circunstancias de nuestra vida. Y la tenemos en nosotros porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y el Espíritu Santo, como nos lo describe el libro de Isaías en el capítulo 11, versículo 5, es espíritu de sabiduría, de conocimiento, de ciencia, de inteligencia, de consejo, de temor de Jehová y el Espíritu de Jehová. O sea, tiene todas esas características. Tenemos a nuestra disposición por el Espíritu Santo toda la sabiduría del Señor para que cada circunstancia a la cual nos enfrentamos en la vida nos obre para bien, de tal manera que crezcamos en el carácter de Cristo, que nuevamente es obediencia, santidad, temor de Jehová. Así que no hay excusa, no hay motivo para que nosotros no vayamos detrás de esa búsqueda, que es lo que Jesús viene a buscar en su iglesia. Una iglesia gloriosa, pura, limpia, santa, sin mancha y sin arruga. Así que, mis amados hermanos, ánimo, adelante, entonces, para proseguir a esa meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, que es que cada día crezcamos a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. No podemos ni debemos desaprovechar este tiempo para prepararnos para su segunda venida, tal como nos lo enseña el Evangelio de Mateo en el capítulo 24, versículos del 42 al 51, o en Lucas 12:40, para que podamos obtener las mejores recompensas en la eternidad para cada uno de nosotros. Y también recordemos que la cabeza como blanca lana también es finalmente un recordatorio de todo lo que Cristo sufrió por cada uno de nosotros. Esa cabeza como blanca lana, unido a lo que nos describe de su rostro, de su boca, de su apariencia, nos recuerda la gloria de Jesús. Y esa gloria de Jesús contrasta con la corona de espinas que a él le pusieron. Él ahora tiene una corona de rey, una corona de sumo sacerdote, una corona del juez justo, que contrasta con la corona de espinas. ¿Por qué razón? Porque en su primera venida él fue el cordero para ser inmolado para el perdón de nuestros pecados, pero en la segunda venida él viene como el juez que viene a hacer justicia por la impiedad de la humanidad. Así que recordemos también que si caminamos en ese camino de la búsqueda de la santidad, del reino de Dios, de la obediencia, del temor de Jehová cada día, nosotros no tenemos por qué temer ni la muerte ni ningún juicio, porque estaremos no solo a cuentas con el Señor, sino seremos agradables a Él para recibir las recompensas que nos correspondan. Y esto nos lo enseña Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 55 al 58. Esa paz, esa tranquilidad
que nos debe acompañar, relacionada ya sea con el momento de nuestra muerte o bien con el momento del arrebatamiento. La palabra de Dios dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y cuando habla de la obra del Señor, no solo está hablando de servicio ministerial o servicio en la iglesia, de la obra que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Recordemos que la Biblia dice que somos colaboradores de Él y que Él nos está perfeccionando cada día hasta el día de Jesucristo. Así que debemos estar firmes y constantes, creciendo en esa obra de santificación que Él está haciendo en nosotros cada día. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza, no de la transmisión. Le voy a pedir que se quede un momentito más con nosotros, porque voy a orar y vamos a orar todos juntos por nosotros y nuestras familias, pero antes le quiero hacer unos pequeños recordatorios. La primera es que si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, que usted nos haga el favor de compartirla en sus redes sociales con sus contactos para que también ellos sean bendecidos. En segundo lugar, le recuerdo que todos los días, de lunes a viernes, tenemos una enseñanza de este tipo. Es una enseñanza específicamente para prepararnos para la venida de Cristo, para vestir a la novia. Así que le invitamos a nuestras transmisiones todos los días. Generalmente son a las 8 de la noche. Sin embargo, el día de mañana vamos a tener la transmisión a las 4 de la tarde, porque tengo un compromiso de ministración de las 6 en adelante y probablemente no me va a dar tiempo de estar a las 8 de la noche para hacer esta transmisión. Entonces la vamos a hacer a las 4 de la tarde. Pero usted no se preocupe, si no la puede ver a esa hora, esa transmisión queda en nuestra página de Facebook, donde la está viendo ahorita, y la puede ver a cualquier hora que usted tenga la disponibilidad. En tercer lugar, le quiero hacer un recordatorio de que llevamos alrededor de unas 200 enseñanzas desde que comenzó esta pandemia o esta plandemia, como le quiera llamar, que todas están dirigidas a la edificación a la edificación de la iglesia y para preparar a la iglesia para la venida de Cristo. Si usted quiere recibir algunas de estas enseñanzas o las quiere buscar, tenemos a su disposición nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. Ahí están todas las enseñanzas. Usted puede acceder libremente sin ningún costo ni nada a esas enseñanzas. Solo le agradeceríamos algo. Le agradeceríamos si usted puede, cuando entre a nuestro canal, le va a aparecer ahí, o en las grabaciones que quiera ver o en los videos que quiera ver, le va a aparecer suscribirse. Háganos el favor, solo suscríbase al canal. ¿Por qué? Porque eso nos da un mayor peso delante de YouTube para tener algunas otras herramientas que podamos usar para bendecirle a usted en las enseñanzas sucesivas. Y finalmente le quiero recordar dos cosas. Una, que no dejemos de orar por todas las personas que fueron afectadas por las tormentas Eta e Iota. Hay muchas personas que todavía están sufriendo los efectos de esa tormenta, los residuos de los efectos de esa tormenta, y necesitan no solo nuestra ayuda material, sino también nuestras oraciones para poder salir de esa situación. No dejemos de orar por ellos, además de la situación del país en general, para que el Señor obre en medio de nosotros y la situación se normalice, se arregle, y que la justicia se establezca en la nación en todos los ámbitos. Y finalmente, si usted va a salir de su casa, por favor, no deje de tomar las medidas de precaución. Use su mascarilla, si va a estar en contacto con otras personas, use del distanciamiento social y lávese frecuentemente las manos con jabón y alcohol. De esa manera
se está protegiendo usted, pero también está protegiendo a su familia, y protegiendo a su familia nos protegemos todos. Muy bien, esos son todos los avisos o anuncios que quería darle, y en este momento vamos a orar todos juntos por cada uno de nosotros y de los que están en la transmisión, y por las familias. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, y por la riqueza, Señor, de enseñanza que hay detrás de cada una de las descripciones tuyas en este libro de Apocalipsis, Señor, que cada una y las implicaciones de lo que ello significa para nosotros queden grabadas, selladas como por fuego en nuestro corazón por tu Espíritu Santo, Señor, y caminemos en esa búsqueda de la santidad, de la obediencia, del temor del Señor, de la sabiduría, Padre, de la benignidad tuya, Señor, en este tiempo en que todavía es el tiempo de la misericordia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. También, Padre, aprovechando que tenemos libre acceso al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, en esta noche, Señor, venimos trayendo delante de ti a cada uno de nosotros y a nuestras familias, y pidiéndote, mi Dios Todopoderoso, que conforme a tu palabra, tu mano esté sobre cada uno de nosotros y de nuestras familias, Señor, sanando al que está enfermo, libertando al que está cautivo de mentiras, argumentos, razonamientos y ataduras que se oponen al conocimiento tuyo y de la vida eterna, Señor. Te pedimos también que tú restaures a los que están quebrantados, que levantes al que está caído, que fortalezcas al que está debilitado, que si alguno está en aflicción o experimentando emociones negativas, Señor, tú extiendas sobre él tu manto de alegría, Señor, y derrames en su corazón el óleo de tu gozo, de tal manera, Señor, que su aflicción sea transformada en alegría, sus lágrimas en risa, su duelo en fiesta, Señor, y su congoja en danza, Padre. Que a todos, Señor, nos des cada día más hambre y sed de ti, que crees en nosotros, Señor, un espíritu recto y un corazón noble que nos sustente, que así como el ciervo, Señor, brama por las aguas en el desierto, así nuestra alma clame por ti, oh Dios. Y también, Señor, haznos ver aún los pecados que nos son ocultos, Señor, para pedirte perdón, para arrepentirnos y para que tú nos limpies de toda maldad y seamos, Señor, como blanca lana, Padre, delante de ti. Señor, también te pedimos, mi Dios Todopoderoso, por aquellos miembros de nuestra familia que todavía, Señor, no se han vuelto a ti de todo corazón. Recordamos tu promesa, Señor, de que si nosotros creemos, nosotros y nuestra casa serán salvos. Y te pedimos, Señor, que este sea el tiempo de la salvación de todos ellos, que tú los traigas, Señor, a tu reino, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. También te pedimos, Señor, en esta noche, que tú nos des a cada uno de nosotros un sueño reparador en el cual nuestras energías, nuestras fuerzas, Señor, sean recuperadas para poder enfrentar las actividades del día de mañana, Señor, gozándonos en ti, porque es el día que tú hiciste para que nos gocemos y nos alegremos en ti. Pero también, Señor, que sea un día de fructificación, un día de cumplimiento, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y te pedimos también, Señor, que en medio de nuestro sueño, tu Espíritu Santo siembre en nuestro espíritu semillas, Señor, de tu palabra, semillas de bendición, Padre, que fructifiquen y produzcan fruto, y fruto para la gloria de tu nombre. Que tu Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón para que tu palabra, Señor, no solo sea conocida, sino sea una palabra vivida, un rema, Señor, no sea solamente logos, sino rema en nuestro corazón, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso y maravilloso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por el privilegio de poder, que me dan de poder compartir con ustedes esta enseñanza. Y les deseo que tengan una linda noche, una bendecida noche. Les envío a todos un abrazo con la esperanza de que el día de mañana, si Dios lo permite, nos podamos volver a reunir para una
para compartir una enseñanza más de la palabra que nos bendiga, edifique y consuele a todos en este caminar en el Señor. Así que bendiciones, que tengan una linda noche y primeramente Dios, nos vemos mañana.